Bueno, buenas noches a todos. Veo entrar a mucha gente a nuestra charla con Fernando Botero Sea. Saludo al secretario general de Cultura, señor Julián Sterling, a la directora encargada del Museo Nacional, señora Amalia de Pombo, al señor Mario Pacheco Cortés, presidente de la Junta Directiva, a los señores miembros de la Junta Directiva, al señor Fernando Botero Sea, a la señora Beatriz Esguerra. Queridos amigos, en el momento de la fundación de la asociación, hace 30 años, estuvieron presentes personas de gran reconocimiento en la cultura, dispuestos a aportar el mayor conocimiento a todas las actividades del Museo Nacional de Colombia, a enriquecer sus colecciones de arte, historia, arqueología y etnografía, y apoyar la excelencia de sus exposiciones. Fue también su preocupación servir de puente con la comunidad y con los sectores empresariales y comerciales, así como con potenciales benefactores para obtener los recursos y el apoyo que permitieran multiplicar las actividades del museo y fortalecer su misión como promotor de la cultura y la educación. Ha sido la Asociación de Amigos del Museo desde entonces un gran apoyo para el museo y sus directivas. Cada grupo de amigos, cada junta ha cumplido con su encargo, constituyéndose además en un gran cuerpo de consulta y promoción de las políticas del museo. En la Junta de la Asociación han participado activamente reconocidos personajes del sector cultural, académico y empresarial. Quiero agradecer a la Junta actual, en cabeza de Mario Pacheco Cortés, quien desinteresadamente ha apoyado la gestión del museo y ha acompañado con entusiasmo el esfuerzo hacia la ampliación de la infraestructura del museo. Mario es consciente de la urgencia y lo inaplazable de este empeño. El país necesita que su Museo Nacional pueda exponer de manera amplia su valiosa colección, de la cual un alto porcentaje sigue almacenada sin que los visitantes puedan apreciarla. Y gracias, Mario, por siempre estar dispuesto a aportar el mayor conocimiento a todas las actividades que emprende la Asociación de Amigos. Desde los inicios de la pandemia hemos realizado estas charlas de arte como parte de la programación de actividades de la asociación para todos los amigos. Hoy tenemos el gusto de presentar a Fernando Botero Sea, hijo de nuestro gran maestro, que nos deleitará hablándonos sobre su vida, obra y proyección en el mundo. Tenemos también a nuestra moderadora, a la galerista Beatriz Esguerra, a quien personalmente le tengo un gran afecto y un agradecimiento por su trabajo con el arte en Colombia. Y un agradecimiento también muy especial a Sandra Montana. Cada vez nuestro público crece y está dispuesto no solo a apoyarnos, sino que quieren tener un rato ameno con el patrimonio que alberga el Museo Nacional de Colombia. Pronto los estaremos invitando a nuestros nuevos conversatorios, empezando con la vida, obra y familia de los maestros colombianos Santiago y Juan Cárdenas. Luego seguiremos con una charla del maestro Pedro Ruiz. Los invitamos pues a que se vinculen a nuestro programa de amigos y participen de todas nuestras actividades que hemos diseñado para todo el deleite de ustedes. Bueno, entonces, gracias, queridos participantes, gracias por apoyar a la Asociación de Amigos del Museo Nacional y bueno, y no olvidemos que el museo nos necesita a todos. Entonces, le doy la palabra a Fernando. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta presentación y muchísimas gracias a las centenares de personas que nos están oyendo y que se vincularon hoy. Me siento muy honrado. Les garantizo una hora apasionante, no por mí, desde luego, sino por la calidad del material audiovisual que retrata la vida y obra del maestro Fernando Botero. De suerte que creo que vamos a tener una tarde maravillosa. Muchísimas gracias a Julián, a Amalia, a María Los Ángeles, a Mario y a Beatriz por todo lo que hicieron para organizar este evento. Muchas gracias a ustedes. Mi intención esta noche es hablar de dos aspectos muy diferentes, que es en primer lugar la vida y en segundo lugar lo que podríamos llamar la contribución del maestro Botero a la historia del arte. Y es una presentación relativamente corta, va a durar unos 45 minutos. Entonces pensemos que maestro Botero es mi padre, aquí traje un par de fotos para el que dude de eso. Y los orígenes de él realmente son muy interesantes, toda vez que nace en Medellín en el año 1932. Aquí hay una foto de lo que era
unas fotos de lo que era Medellín en 1932, una ciudad de apenas 200.000 habitantes. Una ciudad sin, devolvamos una imagen, por favor. Una ciudad que no tenía una gran vocación cultural para nada, era más bien una ciudad con vocación agrícola, industrial y comercial. Había poco espacio para la cultura y sin embargo ese niño, Fernando Botero, tenía el sueño de ser un artista. La siguiente imagen es un retrato maravilloso de mi abuelo, don David Botero, un arriero de mulas que ganaba la vida vendiendo telas y mercancías por los pueblos del sureste antioqueño. Y este hombre maravilloso muere cuando mi papá tenía apenas 4 años, dejando a su viuda y a la familia en unas condiciones económicas muy difíciles y muy precarias. Insisto, en ese ambiente tan poco propicio para la cultura, en ese ambiente de dureza económica, este niño, Fernando Botero, y podemos pasar a la siguiente imagen, tenía el sueño muy raro, muy exótico de ser artista. Y batalló con ese sueño durante mucho tiempo, con dudas, con muchos cuestionamientos, hasta que de pronto cuando tenía 13 o 14 años logra su primera venta. Y hace un par de años mi padre, tuvimos una ocasión, Lina, mi hermana, y Juan Carlos, mi hermano y yo, de hablar de este tema con mi papá y nos contó cómo fue esa primera venta. Me pareció algo extraordinario, muy tierno, y quería que él mismo compartiera con ustedes cómo fue ese momento que parte en dos su vida. Pues eso fue hace 75 años y hoy ese niño que tenía el sueño de ser artista ha alcanzado la cima del arte, expresado en muchas dimensiones. Mi padre es mencionado frecuentemente como el artista vivo más importante del mundo y aquí hay algunas imágenes del maestro Botero junto con sus esculturas monumentales. Aquí otra imagen en su estudio en París. Es el artista vivo que ha hecho el mayor número de exposiciones en museos, más de 120 exposiciones retrospectivas en museos de la importancia de la Reina Sofía, el Kunsthalle de Viena, el Museo Nacional de China y muchísimos más. Es además el artista vivo que tiene el mayor y el más amplio reconocimiento internacional, porque hay artistas americanos que de pronto son conocidos en Asia, en Estados Unidos, pero no en Asia, o artistas chinos que de pronto son famosos en China, pero no en el resto del mundo. Pero el caso del maestro Botero es mundialmente famoso, habiendo expuesto en las principales capitales de Asia, de América y de Europa. Es el artista vivo sobre el cual se ha escrito la mayor cantidad de libros, más de 240 títulos en más de 42 idiomas que reflejan no solamente el interés del público, sino el del interés de la crítica especializada, los curadores, los historiadores de arte. Y es el artista vivo sobre el cual se ha hecho el mayor número de películas y documentales,
de parte de entidades y empresas tan importantes como CNN, BBC, la televisión española y muchas otras. Y a propósito precisamente de esos videos, hace poco se presentó una película que fue producida por mi hermana Lina y dirigida por un canadiense que se llama Don Miller. Y esa película que se presentó en Colombia y otros 12 países y que ha tenido un enorme éxito a nivel internacional, tiene un tráiler que quería compartir con ustedes porque refleja perfectamente bien esta vida y obra del maestro Botero. Entonces quisiera compartir con ustedes ese material. The story of Fernando Botero is the story of one of the world's leading living artists. It's a story of character, of discipline, and remarkable achievement. This is the story of my father. Botero the Legacy is a definitive biographical documentary. It's a personal look at what it took to ascend from the provincial Colombia of his childhood to the pinnacle of the art world today. This is a story of vision. To paint is like caressing something. The way you can be very dramatic at the same time, you have to do it very smooth because it's the way you love to paint. Don't be so much love. The moment he walks into his studio, somehow he seems 10 years younger. There's something in the studio that communicates such total energy, because he's passionate about what he's doing. Of course, that's the key to youthfulness. That's the key to a long life. This is the story of family. He's a source of inspiration because he has such a passion for life, for work, regardless of him being a famous artist or not. As a human being, he's such an example. We filmed my father in China on the occasion of 3 very important exhibitions that took place in Shanghai, Hong Kong, and Beijing. And we just finished filming 4 days here in Rome as the 50-year retrospective exhibition and celebration came together and launched. Next, we'll be shooting at his summer house and studio in Tuscany, where he works and where the family every year comes together for the summer holidays. Just looking what he's doing in his atelier because it has very big windows, so just sneak out and see what he's doing, and then he invites you to come in and explains you what he's doing and why he's putting this color here and why this theme. My father says, I start each work as a poet, put the colors and composition down on canvas as a painter, and then I finish the work as a sculptor, taking delight in caressing the forms. When my father moved to Paris at the beginning of the 1970s, he left a small storage here where he kept a lot of things that he didn't mean to take with him. I think he was really not aware of everything that's in this storage. I'm never surprised to find sketches from my father because there are mountains and mountains of sketchbooks everywhere. He's experimenting with different palettes. The most important thing here is this. He says, let yourself go. Let yourself go. The search never ends. We'll interview the artist at his studio in Monte Carlo and in southern France, where the French government honors his work alongside that of Pablo Picasso. It was a very special experience to have my work next to Picasso. Is a painter that I admire very much. Finally, we'll spend time with my father in Medellin, where his life and work began, and where his heart remains today. The art will come to life as we hear about his massive worldwide appeal. His life is to paint. His life is to do sculpture. Fernando doesn't give up. He's there now in his studio, I can bet. It takes a lot of guts to put yourself together and face a north despite the winds and the hallowing rain that is coming down on you. Botero, the Legacy, will marry original footage with archival clips and moments that we as a family have been able to capture throughout the years. This is a life story that's never been told, a story as moving and meaningful as my father's work itself.
todos. Pero bueno, creo que captaron bien en ese corto trailer lo que es la vida y obra del maestro Botero. La última etapa de la vida de mi papá tiene mucho que ver con una conversación que yo tuve con él en el año 2008 en París. Fuimos a almorzar a un restaurante que se llama el Brasserie Libre, me acuerdo perfecto. Pedimos una botella de vino y en la sobremesa, ya cuando estábamos terminando, le hice esta pregunta. Le dije, oye, papá, ya estás cerca de cumplir 80 años y has tenido los honores y los logros profesionales más extraordinarios. Me da mucha curiosidad saber qué te hace falta. Y él se quedó silencioso un par de segundos y me dijo lo siguiente: mío, te puedo contestar en una sola palabra, y esa palabra es chino, porque China es el único país del mundo importante desde el punto de vista político, económico y cultural donde no he tenido la oportunidad o la posibilidad de exponer mi obra. Y fue por mucho tiempo como un sueño que yo tuve de trabajar para lograr que mi padre presentara su obra en China, y fue extremadamente difícil. Duré muchísimos años batallando, tratando, y la verdad es que no lo lograba. Hasta que finalmente tuve la suerte de conocer a Juan Camilo Montaña y a Sandra Montaña, que eran un par de colombianos jóvenes que vivían en China desde hacía 10 años, hablaban chino perfecto, conocían la cultura, y ellos, yo les compartí el sueño a ellos y ellos volvieron el sueño de ellos también. Y un año y medio después de esa primera conversación con Juan Camilo y Sandra, se logró algo extraordinario, que fue llevar el trabajo del maestro Botero inicialmente a Beijing, a este lugar extraordinario que es el Museo Nacional de la China, en la Plaza Tiananmen, en el centro de Beijing. Aquí hay una foto del maestro Botero en la Ciudad Prohibida, y aquí más adelante otra imagen en la Gran Muralla de la China, el día de la inauguración de la exposición. Y una imagen sobre la cual me quiero detener un segundo, por favor no me la corran, porque esta imagen es extraordinaria. Estamos hablando de un artista nacido en una pequeña ciudad de la provincia colombiana en los años 30, que el 99% de lo que pinta son los recuerdos de su infancia, pero hecho de una manera tan extraordinaria y con un lenguaje universal que produce este efecto al otro lado del mundo con unos niños chinos. Eso es extraordinario para mí. Tan pronto estábamos recogiendo la exposición en Beijing, recibimos una llamada de parte del alcalde de Shanghái. Y ustedes saben que hay una enorme rivalidad entre Shanghái y Beijing, como decir entre Madrid y Barcelona, o entre Bogotá y Medellín, de alguna manera en Colombia. Y de pronto nos hace una invitación a exponer la obra del maestro Botero en Shanghái, con la única condición de que la exposición tenía que ser más importante y más grande que la exposición de Beijing. De suerte que llevamos las esculturas monumentales, y en las siguientes imágenes pueden ver este museo extraordinario que se llama el China Art Museum en Shanghái, absolutamente espectacular. Y aquí unas imágenes del público de Shanghái interactuando con las esculturas monumentales. Y después de esa exposición, recibimos otra invitación de parte del gobierno de Hong Kong para llevar las esculturas a la isla de Hong Kong. Y aquí hay unas imágenes extraordinarias de las esculturas con todos los grandes edificios de Hong Kong en la parte de atrás. Y fue otro momento absolutamente fascinante. Los resultados de la exposición de Botero en China fueron impresionantes. Fueron 1,5 millones de visitantes. Y no sé, quiero detenerme acá un segundo, pero menciono que para cualquiera que está en el mundo de la cultura, el mundo del arte, cuando van 5,000 personas a una exposición es considerado muy exitoso. 1,5 millones de personas es una cifra
que es más como de la visita de un papa o un concierto de los Rolling Stones o el Mundial de Fútbol. 1,5 millones de personas no es una cifra que se asocia fácilmente al mundo de la cultura o al mundo del arte, y esa cifra pone de relieve lo que fue extraordinario de esas exposiciones de Botero en China. Y quería a continuación presentar un video de 3 minutos que se hizo cuando estábamos viéndonos de Beijing para Shanghai. Muestra un poco lo que fue las exposiciones en China y también algo extraordinario que es la logística detrás de hacer una gran exposición de estas. En este caso, mi hermana Lina fuera curadora y ella aparece varias veces en el video porque muestra todo el enorme trabajo que hay detrás de una gran exposición de esta naturaleza. You know, we have just had a very successful exhibition in Beijing, the National Museum of China. We are very excited to travel this exhibition to Shanghai, the China Art Museum. Excited. This has been a lifelong dream of my father's, to come to China and be able to show his work here, and finally it has become a reality. These are more than 100 paintings that cover different themes that he has worked on throughout 68 years of his professional life. We will see many techniques that he has worked with, including oil paintings, drawings, sculpture, pastels, watercolors, sanguines, charcoals, etc. So it is a very comprehensive view of the work of Fernando Botero. Actually, we have been expecting the exhibition from Master Botero for the last 2 decades, and now the dreams have come true.
richness of Masters Botero's art with China is the greatest project that one can ever direct. So we're very, very excited to have this exhibition in the China Art Museum. Esto en cuanto a la vida y obra del maestro Fernando Botero. Ahora quisiera pasar a la segunda parte de la presentación, que es una aproximación a lo que es su contribución a la historia del arte. Y me gustaría muy rápidamente basarme en 5 temas, que son las influencias, el estilo único, el dominio de la técnica, la intención de dar placer a través de su arte y lo que podemos llamar arte directo. Empezando por lo primero, de detener un poco. Mi padre tiene una frase que a mí me parece muy profunda. Él dice, lo que logras en la vida es una función de tus admiraciones. ¿Qué significa eso? Pues especialmente cuando eres una persona joven, quien tú decides admirar indica mucho el vuelo, el destino, la trayectoria de lo que hagas de ahí en adelante. De suerte que si eres un joven escritor, ojalá no admires un escritor de moda mediocre, ojalá admires a Shakespeare, a Cervantes, a Goethe, a García Márquez. O si eres un joven arquitecto, ojalá admires a Brunelleschi, a Frank Lloyd Wright, a E.M.P., o cualquiera de los grandes arquitectos de la historia. Y en el mismo sentido, si eres un joven artista, un joven pintor, ojalá admires a los más grandes artistas de la tradición occidental. Y en el caso de mi padre, tuvo un momento muy importante en su vida. Esperemos ahí, por favor. En el año 1950, gana un premio en Colombia y le pagan $7,000. Todos los amigos le decían, oiga, ¿por qué no compra un carro? ¿Por qué no compra un apartamento? Y él dice que tomó la decisión más importante de su vida, que fue invertir en su educación. Y en el año 50 toma un barco en el puerto de Buenaventura, en tercera clase, desde luego, para viajar a Europa. Inicialmente llega a Madrid, se inscribe en la Escuela de San Fernando, empieza a ir al Museo del Prado y empieza a ver obras extraordinarias del arte, conoce artistas como Velázquez, como Goya, como Holbein, y empieza a enamorarse de lo que está viendo. Y una noche sale del Museo del Prado un poco tarde, después de haber trabajado ahí, va caminando por la calle en Madrid. Es un Madrid pobre, es un Madrid oscuro, es un Madrid después de la guerra, un Madrid muy austero. Y de pronto le llama la atención en esas calles oscuras que hay una librería, una vitrina prendida, y se acerca a esa vitrina y de pronto ve un libro sobre el Renacimiento italiano abierto sobre un cuadro de Piero della Francesca. Y él dice que ese fue uno de los momentos más determinantes de toda su vida. Fue como un momento que cambió su vida para siempre, y quisiera compartir con ustedes lo que fue ese momento. Para mí, ver las obras maestras de la pintura, que primera vez que tenía la oportunidad de ver Velázquez, Goya, bueno, todo lo que quería ver. Walking through the street one day, he looked at a windowsill and there was a book, an open book. It was of Piero della Francesca. And he was like hit by a lightning bolt. Yo no había visto nunca a Piero della Francesca, ni sabía, ni había oído su nombre. Pero yo vi esta cosa y dije, no, esto es lo más extraordinario que he visto en mi vida. Pues me quedé como hipnotizado por ese cuadro. Me quedé ahí como 10 minutos mirando ese cuadro.
fantástico. Yo vi este cuadro de Piero Francesca y me di cuenta que la pintura era mucho más de lo que yo había imaginado. Mucho más complejo, mucho más importante, mucho más todo, más sublime. Y en ese momento, mi padre tenía una admiración profunda por Picasso. Y el plan original de él era ir a París y a Francia a buscar a Picasso y estudiar ahí. Pero en el momento que ve el cuadro de Piero la Francesco, cambia de planes y decide más bien ir a Florencia, la cuna del Renacimiento italiano, para estudiar artistas extraordinarios como el mismo Piero de la Francesca o Giotto, desde luego Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, y con el tiempo fue ampliando esas admiraciones a otros artistas muy importantes como, por ejemplo, Jean-Dominique Ingres del siglo XIX en Francia, y naturalmente con el tiempo artistas del siglo XX como Matisse y con Picasso. Y estando allá en Italia, por favor no corran los slides que yo les digo porque me están dañando la presentación. Perdón. Estando allá en Italia, se le acaba el dinero y cuando ya se da cuenta mi padre que ya le toca regresarse a Colombia porque literalmente no tiene cómo seguir viviendo allá, vuelve a la idea de conocer a Picasso y le propone a un amigo suyo que se vayan en una pequeña Vespa desde Florencia hasta el sur de Francia. Llegan al pueblo donde Picasso vivía, le tocan la puerta a Picasso y naturalmente Picasso, que era un monstruo del arte, de la cultura, pues no lo recibe y se va mi padre a Colombia muy frustrado, una gran frustración de no haber conocido a Picasso. Pasan los años hasta que en forma extraordinaria en el año 2017, hace 2 o 3 años, el Ministerio de Cultura de Francia decide organizar una exposición de Picasso y por primera vez invitan a un artista vivo y ese artista vivo es Fernando Botero y lo invitan a hacer un mano a mano con Picasso en Aix-en-Provence en el año 2017. Y aquí les comparto unas imágenes de esa exposición. Aquí el afiche, Botero en diálogo con Picasso. Y el catálogo presenta la obra de Picasso y la obra de Botero, una especie de mano a mano. Aquí, por ejemplo, una versión de cráneo de Picasso contra la misma versión de Botero. Un cuadro político picassiano y un cuadro político boteriano. Una naturaleza muerta de Picasso contra una naturaleza muerta de Botero. Un desnudo de Botero frente a un desnudo de Picasso. Una cosa extraordinaria. Mi hermana y yo acompañamos a mi papá a ese último momento justo antes de abrir las puertas de la sala y en ese momento nos pidió a Lina y a mí que lo dejáramos solo y que le acercáramos un asiento. Y yo a escondidas le tomé esta foto que es bellísima, ¿no? Es él pensando en su periplo vital y solo puedo imaginarme lo que habría pasado por su cabeza de haber sido un pobre estudiante colombiano tocando a las puertas del gran Picasso en 1953 y luego 65 años más tarde tener este honor colosal, extraordinario de hacer un mano a mano con el más grande maestro del siglo XX en este ambiente extraordinario de Aix-en-Provence. Y hay un video muy bello que quiero compartir con ustedes sobre esta exposición. Estaba viajando con un amigo y le dije, vamos a ver a Picasso. Y tocamos la puerta, salió un señor ahí mayor y nos dijo, no, es que aquí no se recibe a nadie si no tiene cita. Entonces nos retiramos, ahí fuimos a un café
Y le digo, bueno, ¿y Picasso qué? ¿Pasa por aquí? Aquí pasa todos los días, pasa Picasso. Así lo ven y lo saludan. Muy bien, nos sentamos ahí a esperar 2 días seguidos que pasara Picasso, nunca pasó. O sea que me quedé frustrado sin conocer a Picasso. ¿Sí? Life has a brilliant way of resolving the past. The very young Fernando Botero was not able to meet Picasso in person in 1953, but now, 60 years later, they do meet in this great exhibition in which the work of Picasso is shown for the first time ever, alongside that of a living artist, Fernando Botero. Many pieces are in a different context. And in this different context, I discovered new dimension in his painting. You know, through paintings of similar themes, same kind of feeling, touching your heart, communicating with all your senses as you look at those pictures. En el arte lo que es importantísimo es el estilo, es tener una concepción diferente. Entonces hay esa admiración por Picasso, al mismo tiempo una actitud de rebelarme contra el papá. There's a universal acceptance of his type of work. El volumen, lo que él llama las masas que trabaja, es una cosa que es muy difícil que el mundo olvide. People get to understand that when you actually see a piece of Botero, you can immediately know it's a Botero piece. And that's where I think people are realizing his value lies. I don't have the opportunity to see Botero every day, so I'm excited, of course. Yesterday we had 1,600 visitors, so it's a great success for us, of course. It's a record for the winter in Aix, I think. I come from Taiwan. We fly for 13 hours, but it's really worth it to see such a beautiful exhibition. Exhibit like this, it's just emotional. It just brings life to me. Makes you dream, like a fairy tale, like some fairy tales. Yeah. I think that it's an exhibition of maturity, of achievement, of finishing his life and his career with a distinction of being shown alongside what is considered the greatest master of the 20th century. A great moment for him. Como todos los artistas del mundo, pues quieren que su obra tenga una existencia, que exista en la mente de las personas, que sea algo perdurable en ese sentido. Y eso es pues, lo que yo quisiera también. Pero yo quiero morirme pintando, poner pincel en la mano, como dicen que murió Picasso. Me da mucha emoción volver a ver esas imágenes. De suerte que el trabajo del maestro Botero está inspirado en los grandes artistas que crearon las obras maestras de la civilización occidental. Y hay una frase que él tiene que lo resume muy bien. Él dice, nunca he dado una pincelada que no haya sido autorizada por la historia del arte. Qué buena frase. Eso encuentra en términos del primer tema. El segundo tema es el estilo único que tiene el maestro Botero. Y ese estilo lo descubrió mi padre en el año 1956 en México. Él estaba desde ya muy influenciado por los grandes artistas del Renacimiento italiano, sobre todo Paolo Uccello, que tenía esos caballos muy voluminosos, había en todos esos artistas muchísimo volumen. Pero fue en un experimento que él estaba haciendo con una naturaleza muerta que vino ese momento de antes y después donde él descubre su estilo. Y quisiera que él mismo nos explicara cómo fue ese momento. El arte, para que sea universal, tiene que ser local.
Estaba un día haciendo un boceto de estos y hice una mandolina con unas formas pues muy abundantes, muy generosas, y en el momento de poner el hueco del instrumento que está en todo el centro y que es relativamente grande, lo hice más pequeño de lo que es, y me di cuenta que era como que hubiera explotado la mandolina. Entonces hubo todo como que creció en monumentalidad, creció en todo sentido. Entonces me puse a mirar este boceto y me pareció que algo había pasado importante ahí. Bueno, mi talento fue haberme dado cuenta de lo que había sucedido ahí, que era importante para mí. Y aquí tenemos la imagen de ese cuadro que dio nacimiento al estilo único de mi padre. Fíjese esa mandolina de 1956. Si ahondamos un poco en el tema del estilo, hay 3 elementos muy importantes que definen el estilo en el arte, que es el color, la línea y la forma. Y si miramos a algunos artistas, como por ejemplo Van Gogh o Matisse o Bonnard, lo que es muy característico de ellos es el color. Por ejemplo, en este Van Gogh que vamos a ver ahora, pues lo que salta a la vista, lo que es muy impresionante, es la fuerza y la belleza de ese color. O por ejemplo, en la Noche Estrellada de Van Gogh, ese color, esos colores azules y verdes tan extraordinarios. O en la habitación en Arles, el color. Y lo mismo sucede con un artista como es el caso de Matisse, por ejemplo. Mire ese Matisse, es una cara muy simple, pero con unos colores extraordinarios. O por ejemplo, los peces en el acuario, el color es extraordinario. O en el caso de Bonnard, otro ejemplo del color. Otros artistas como Giacometti o Modigliani o Botticelli, el color no es muy importante. Por ejemplo, mirando un Giacometti, pues el color no dice mayor cosa, es más bien la línea. En este Giacometti o en el caso de Modigliani, la línea se ve claramente que es el elemento predominante. O en el nacimiento de Venus de Botticelli. En el caso del maestro Botero, lo que es predominante es el volumen. Y se ve muy claramente esto que les estoy diciendo cuando uno ve las versiones que él ha hecho de los grandes cuadros de la historia que más admira. Por ejemplo, la Mona Lisa de Botero, cuando uno la compara con la Mona Lisa de Leonardo, pues claramente está este tema del volumen. O cuando uno ve, por ejemplo, el cuadro original de los Duques de Urbino de Piero la Francesca y ve la versión de Botero, lo que salta a la vista es ese volumen colosal que define su estilo. O por ejemplo, la Menina de Velázquez y la versión de Botero. O el matrimonio de los Arnolfini de Van Eyck y la misma versión de Botero. El retrato de Alok de Vignancourt de Caravaggio y la versión de Botero. Entonces, lo que es predominante es el volumen. Y muchas veces las personas me preguntan por qué a su padre le gusta pintar mujeres gordas. Y la verdad es que eso realmente nada tiene que ver con su arte, porque la figura no se limita de ninguna manera a la figura humana. Es más bien una concepción del mundo donde todo tiene una expresión volumétrica, como se ve, por ejemplo, en este árbol hecho con volumen, o en esta naturaleza muerta con volumen, esta mandolina, un caballo, un tigre, unos girasoles y lo que es mi expresión favorita, un esqueleto con volumen.
Entonces, eso es lo que hay que entender de la obra del maestro Botero, esa obsesión por el volumen. Y quisiera compartir antes de eso quisiera ahondar explicando lo que mi padre llama la paradoja de la naranja, para que entendiéramos el volumen. Él nos ha dicho varias veces que para entender el volumen hay que entender la paradoja de la naranja. Él dice, por ejemplo, que lo más fácil es pintar una naranja. Cualquier niño de 5 años puede pintar una naranja, pero hacerlo de una manera que sea inmediatamente reconocible es muy difícil. Y en ese momento la naranja desaparece y lo que queda es arte puro. Y les voy a mostrar un ejemplo. Si uno mira este cuadro de Cézanne, uno no dice una naranja, uno dice un Cézanne. Si uno mira este cuadro de Van Gogh, uno no dice una naranja, uno dice un Van Gogh. O si uno mira este cuadro de Picasso, uno no dice aquí hay una naranja, uno dice aquí hay un Picasso. De la misma manera, en un cuadro del maestro Botero, lo que se ve claramente es su estilo. Esto es un Botero, más que una naranja, es un Botero. Mi padre dice lo siguiente: hay una exaltación del volumen en mi trabajo. Una naranja que yo creo es más naranja que una naranja real. En este sentido, el mundo que yo pinto va más allá de la realidad. Es una exaltación de la realidad y una celebración de la vida. Y quisiera que él mismo les contara de esa obsesión suya por el volumen. The most important contribution an artist can do to the history of art is his style, because the style is the sum of the artist's convictions, the complete baggage of ideas that he has regarding beauty, sensuality, form, line, composition, subject matter. All those ideas are condensed in his style. And you don't need much in the painting to recognize an artist and his style especially. There's just this one element of this bird on a branch, and yet you can recognize immediately an artist's style. I think that Botero has its own place in history, and he has done a great job at placing himself in history. He decided to live in his own dimension, his own universe. He believed that this is the only way of art. Lo que pasa es que a mí me apasiona el volumen. He pensado muchas veces de dónde me vino esa pasión. In pre-Columbian art in general, speaking of Aztec art, Maya art, Inca art, and the art of various indigenous groups, even of Colombia, there's a certain sense of monumentality and large form. Yo traté una vez que me psicoanalicé de entender eso, porque esa interés mío en el volumen y en la fuerza de la pintura, y llegué a la conclusión que tal vez podía ser de que uno, buscando la imagen del Padre, busca la imagen de la fuerza. Desde la estatura de un niño mirando a su padre a caballo, pues hay una sensación de una figura monumental. Entonces él siempre ha dicho que su obra es un cóctel de múltiples influencias. Sino una inclinación natural que tuve y que no sé por qué. Esto en cuanto a su estilo. El tercer elemento es el dominio de la técnica, y mi padre en este tema tiene una frase que a mí me parece genial y quiero que la piensen mucho. Dice él que un buen artista busca soluciones
y un gran artista busca problemas. Una frase bien importante para entender su pintura. Y lo podemos ver en el cuadro que les quiero presentación a continuación, que es uno de los más famosos que él hizo en toda su carrera, que se llama La bailarina. Y este cuadro habría sido un muy buen cuadro sin el reflejo del espejo atrás. Pero él, en lugar de buscar una solución, lo que hizo fue inventarse innecesariamente el problema del reflejo atrás, un enorme problema técnico que supuso meses y meses de lectura, de investigación, de prueba y error, hasta lograr este efecto magistral de un reflejo tan bien hecho que cuando uno mira el cuadro por primera vez ni se da cuenta. Eso es un ejemplo perfecto de inventar un problema y al solucionarlo llevar la maestría a otro nivel. O miremos otro cuadro muy famoso que se llama Tres mujeres tomando. Y uno ve el cuadro muy armónico, como muy balanceado, muy armonioso, pero uno no entiende el por qué. Pero si uno mira con detenimiento, uno encuentra que él equilibra el color en todo el cuadro. Por ejemplo, el rojo del vestido de la mujer en la izquierda es el mismo rojo del líquido de la botella y el mismo rojo del lazo de la mujer. El verde de la botella es el mismo verde del asiento, es el mismo verde de la puerta. El amarillo del perro es el mismo amarillo del vestido de la mujer y del marco atrás. Y eso es lo que ese equilibrio en los colores, otro enorme problema técnico, logra como resultado esa armonía y ese equilibrio que uno no entiende. Buscando nuevamente problemas, mi padre se puso el problema de dominar las diferentes técnicas del Renacimiento, empezando por la escultura. Y aquí podemos ver el momento en que él pasa de ser un pintor a ser también una persona que hace escultura, es decir, pasa a ser escultor, él mismo lo explica. With the typical sort of commitment that my father has shown throughout his life to absolutely everything he does, he decided to stop painting for a full year and committed himself to learning the art of sculpting. Si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Entonces paré de pintar y me puse a trabajar como escultor, haciendo cosas muy pequeñas, muy tímidas, pero bueno, había que empezar por algo. I remember a phrase that my father said, a good artist looks for solutions, a great artist looks for problems. One of the problems that he created for himself was to learn the techniques of the Italian Renaissance artists. En desarrollo de esa búsqueda, de esta expresión técnica, no solamente hizo esculturas, sino también dibujos. Y podemos ver imágenes de eso. Dibujos en gran formato, en carbón. O obras en sanguínea, que es una técnica que prácticamente ya no existe. Dibujos en papel amate de los indígenas de Oaxaca en México. Tintas, acuarelas en gran formato, frescos, aquí son unas imágenes de una iglesia en Pietrasanta, frescos de 6 metros con el estilo del muralismo mexicano. Obviamente pinturas al óleo. Y esas pequeñas esculturas que las lleva al formato monumental, haciendo obras tan espectaculares como esta, situado en la mitad de Champs-Élysées en París. O estas esculturas en Park Avenue en Nueva York. O en el Paseo de los Recoletos en Madrid.
o en el aeropuerto de Barajas, en la Plaza de Colón, o en Michigan Avenue en Chicago, en Kuala Lumpur, en la Plaza del Comercio en Lisboa, Portugal, en Tel Aviv, Israel. Esto es de lo más extraordinario, en el Gran Canal de Venecia. Extraordinario. En la Plaza de la Señoría de Florencia, al lado de las esculturas de Miguel Ángel. En el Forte Belvedere en Florencia, en el Lustgarten de Berlín. Mire esta imagen tan increíble, el caballo del maestro Botero debajo de los caballos de la Puerta de Brandenburgo en Berlín. Extraordinario. En el puerto Saint-Tropez. En el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. En Pietrasanta. En las Ramblas de Barcelona, enfrente del Casino de Montecarlo en Mónaco, en Bangkok, en Singapur, en el Bund de Shanghai, en Singapur también, y en Hong Kong. Y con estas esculturas, el maestro Botero adquirió una fama universal que se ve en el corto video que les presento a continuación. The Monumental Sculpture exhibition that happened in 1992 on the Champs-Élysées. It was the first time the French government had ever lent its public spaces to the exhibition of a living artist, and that artist wasn't even French. That exhibition marked the beginning of a series of very important exhibitions of monumental sculptures that took place at least in 20 to 25 of the most important cities in the world. The show on Park Avenue was one of many shows that he did all around the world of his outdoor pieces. Very gigantic, beautiful, huge pieces. Very excited to see in the middle of an important city your work that everybody relate to them. The big crowds, they look, they take photos, they touch the sculptures. You know, I'm not upset that they touch it. In these large forms, this sort of middle ground between references to high art and references to his own sense of both humor and interest in everyday life sort of melds into the sculptural form. It really does speak a universal language. And by putting them in all these cities all around the world, all of a sudden everybody knew who he was. Who is the most recognizable figure right now in the art? He is possibly still the most well-known living artist. Go to China, go to India, go to France, go to Spain, go to Latin America. Show Botero, it's a Botero. He had been dealing with fame and with success the last 6 decades. El cuarto elemento, el tercer elemento es que explica el arte del maestro Botero, es la intención de generar placer, que es algo muy importante para él. Él escogió una definición de miles de posibles definiciones de la pintura. Mi padre escogió esta, que es de un artista muy importante del siglo XVII de Francia, Nicolas Poussin. Dice, la pintura es una expresión sobre una superficie plana, con formas y colores, hecha con la intención de generar placer. Lo quiero repetir, hecha con la intención de generar placer. Y esto es un tema que se ha ido perdiendo con el tiempo. Si uno ve el arte contemporáneo,
hay muchas intenciones, pero claramente la intención de dar placer no está en el centro de la preocupación. Por ejemplo, usted mira el Ready-Made de Duchamp o las siguientes imágenes de obras de arte contemporáneo, pueden tener muchas intenciones, válidas o no, pero claramente no está la intención de generar placer. Pero si uno mira la historia del arte en una visión más amplia, siempre fue acerca de generar placer. Por ejemplo, si uno mira un cuadro de Monet, por ejemplo, los Water Lilies de Monet, o por ejemplo, los siguientes cuadros de Monet y de Renoir, por ejemplo, el Moulin de la Galette de Renoir, o este cuadro que sigue de Degas, claramente la intención de esos cuadros era generar placer, y sin embargo fueron pintados en el siglo XIX en Europa, el siglo de las guerras napoleónicas, el siglo de la guerra franco-prusa, un siglo con criminalidad, prostitución, enfermedad, contaminación. Había miles de problemas en el siglo XIX en Europa, y sin embargo el llamado del arte era retratar el lado grato y amable de la vida. Y mi padre cree mucho en eso. Y si uno mira su arte, en las imágenes que siguen a continuación, claramente hay un deseo de retratar ese lado amable de la vida. Uno ve este picnic y uno quisiera estar ahí con ellos. O uno ve, por ejemplo, un cuadro como este, eso produce placer, una escena de baile, de celebración, o una escena de circo. Claramente hay el deseo de generar placer, y eso es un tema fundamental en su arte, como él mismo lo dice. Hay muchos artistas, hoy día hay críticos, que piensan que el arte, si da placer, está prostituido, lo cual es ridículo. Entonces hay que, todo el arte está prostituido, toda la historia del arte está prostituido. El arte tiene que dar placer. The purpose of art is to create pleasure. This is something that just doesn't exist in art nowadays. You know, art is meant to denounce, to shock, to criticize, and something that celebrates life, something that is meant to be beautiful, is almost considered superficial. Y hay un papel también muy importante en el humor, para el humor en el arte, mi padre. El humor, eso no le quita nada. Goya tiene mucho humor también. Eso no le quita nada a la pintura, al contrario, le crea una puertecita al espectador, o que es un detalle que llama al espectador, o le hace fácil la entrada a la obra. Pues no es malo eso, ¿no? Me parece, ya una sonrisa, me parece perfecto. Cuesta que hay un placer en lo que está viendo. Yo empecé a pintar a María Antonieta, y de pronto pues dijo, bueno, ¿qué tal si lo pinto en Medellín? Pues la cosa más absurda, pues. Y después, para justificar más eso, le puse un lorito en la mano, pues, a la María Antonieta, pues. Pero en total, pues esas cosas se hacen, no están provistas. Esa es la cosa que yo sé, siempre hay que haber una decisión que se hace a lo largo de la pintura. And my mother is looking through the door. Y ya para terminar, el quinto elemento es lo que se llama arte directo, y lo quisiera explicar antes de pasar a la siguiente imagen. Hoy día, cuando uno va a una exposición de arte contemporáneo, hay veces uno se siente como un imbécil, como que uno no entiende, como que uno necesitara un PhD en historia del arte para que lo explique. Y mi padre no cree en eso para nada. Él dice que si uno está enfrente al David de Miguel Ángel, uno no necesita a nadie para que le explique lo que es el David de Miguel Ángel, su belleza y su importancia en el terreno del arte. Siguiente imagen, por favor.
De suerte que mi padre cree en ese arte que comunica directamente con el público. Y en el mismo sentido, mi padre opina que el arte le debe pertenecer al público. Y la siguiente imagen lo dice todo. Nada le gusta más que ver las esculturas monumentales apropiadas por el público y sobre todo por los niños. Y eso es en lo que él cree. Es la razón por la cual él ha donado más de la mitad de todas las obras que él ha creado a diferentes museos alrededor del mundo y naturalmente al Museo Botero acá en Bogotá, al Museo Nacional también, que tiene obras donadas por mi padre, y al Museo de Antioquia en Medellín. En resumen y para concluir, creo que el maestro Botero, mi padre, y lo digo con mucho orgullo, ha logrado alcanzar un lugar trascendental en la historia del arte por ese estilo que le es propio, ese estilo único, por las influencias que él escogió tener siendo joven, por su dominio de la técnica planteándose problemas en lugar de soluciones, por ese deseo que tiene de producir placer a través de su pintura y por esa obsesión suya de establecer una relación directa con el público. Y quisiera terminar esta presentación que se ha ido un poco más allá del tiempo con el último video que dura 1 minuto, pero para mí es bellísimo y creo que es la mejor forma de concluir la presentación de hoy. Muchísimas gracias a todos. Mil gracias. No, Fernando, mil gracias a ti. Qué maravilla de charla. Ahora vienen las preguntas. A ver, Beatriz, para que empecemos. Muchas gracias, María de los Ángeles. Fernando, felicitaciones. Esa presentación es espectacular. Yo he visto los videos un par de veces y no me canso pues de admirar ese trabajo, ese artista. Es un orgullo ser colombiano, igual que el maestro Botero. Muchas gracias. Entonces, para los que están aquí en el grupo, vamos a abrir un espacio de preguntas y de comentarios para que cada uno pueda hacerlo a través del chat y yo lo iré transmitiendo a Fernando. Si quieren, yo hago la primera pregunta como para que vayan ustedes pensando qué quieren preguntar. Y la primera pregunta es, ¿cómo está el maestro Botero en estos tiempos de pandemia? ¿Está bien de salud? ¿Dónde está viviendo? ¿Sigue trabajando? ¿Cómo está? Pues está bastante bien, tiene 89 años, naturalmente
pues tiene sus años, pero sigue trabajando, va al estudio todos los días, se cuida obsesivamente del tema del COVID y ya por fortuna se vacunó él y su señora, pero ha sorteado bastante bien esta época del encierro y desde el momento que Mónaco abrió un poquito y podía ir de su apartamento al estudio, está trabajando normalmente y con muy buen ánimo. Qué bueno oír que esté bien y que sigue produciendo. No, todavía no tengo preguntas del público, pero yo sí tengo muchas preguntas. Echemos para atrás en la historia, porque ustedes visitaban a su papá en los años 60 en Nueva York, cuando él se fue a vivir allá y empezaba su carrera, y tenían unas experiencias maravillosas. Cuéntenos un poco cómo eran esas visitas al estudio de su papá con sus hermanos. Pues era realmente mágico porque mi padre en ese momento era un artista con muchísimos problemas económicos, no tenía mercado, no tenía galeristas, él vivía una época supremamente estrecha y realmente no tenía dinero, y lo que hizo fue compensar con una gran imaginación y con un gran amor esa carencia de dinero. Y lo que hacía es que nos llevaba por las calles cuando era la época cercana a la Navidad, íbamos por las calles y él de pronto de la basura que dejaban sacaba pedazos de metal, pedazos de madera, pedazos de aluminio, y en el estudio nos fabricaba unos juguetes, unas espadas, unos escudos, y era algo extraordinario. Y el contraste con mi mamá era muy simpático porque ella estaba casada con un hombre con muchísimo dinero y nos regalaba unos trenes eléctricos y unos regalos carísimos, y nosotros ni miramos esos regalos carísimos y era obsesionados con los regalos que nos hacía mi papá. Entonces, creo que es un ejemplo extraordinario de imaginación y dedicación de tiempo que compensó esas épocas difíciles económicas que vivió en ese momento. Bueno, aquí tengo varias preguntas, Fernando. Yo creo que abordémoslas en el orden en que van llegando. Y la primera es, ¿tienen ustedes planes de volver a exhibir a Botero en París? ¿Hay alguien que escribe desde París? Pues digamos que en este momento hay muchísimas invitaciones de todas partes del mundo para exposiciones del maestro Botero. Ahorita mi hermana Lina hizo una exposición en Madrid que ha tenido un éxito gigantesco, ha tenido récord de asistencia a pesar de la pandemia, y esa exposición está actualmente en Madrid. La han pedido para Barcelona, la han pedido para muchas ciudades del mundo, y mi padre es el que va escogiendo por dónde y hacia dónde van las exposiciones. En este momento, que yo sepa, no hay un plan específico para París, pero ojalá lo hubiere, porque la última vez que expuso en París, que fue el Museo Mayol, si no me equivoco, en el año 2009, fue un extraordinario éxito. Ojalá se repita una exposición Botero en París. Ojalá, ojalá. Pregunta Angélica. Angélica dice, ¿cuántas obras conformaron la exposición en China? En China fueron, si no me equivoco, unas 136 obras, entre las esculturas monumentales de Shanghái, que se van a Shanghái, y después toda una paleta del trabajo artístico del maestro Botero, es decir, óleos, sanguíneas, dibujos, acuarelas, tintas. Prácticamente en todas las exposiciones él tiene mucho interés, no solamente en mostrar el trabajo más frecuente de él, que es el óleo, sino también otras técnicas que, repito, han sido prácticamente olvidadas desde la época del Renacimiento y que él se enorgullece de poder presentar hoy día. Qué maravilla. Bueno, tengo otra pregunta aquí que dice, siendo exitoso Botero con la pintura, ¿qué lo llevó a la escultura? Pues lo que él nos ha dicho es que él sentía desde siempre que el trabajo de él era muy fácil llevarlo a la escultura. Por su volumen prácticamente sería incomprensible que no pensara llevarlo en algún momento a la escultura. Pero era difícil hacerlo porque tenía exposiciones, tenía invitaciones, tenía demanda
de muchos coleccionistas y muchos galeristas por su trabajo, y fue realmente muy difícil para él decir, ¿sabe qué? Voy a parar de trabajar totalmente por un año o más y lo único que voy a hacer es ser estudiante. ¿Ser estudiante de qué? Ser estudiante de la técnica de la escultura. Y lo hizo con esa humildad que decía Lina hace un poco en el video, esa humildad de empezar de cero, tímidamente haciendo pequeñas esculturas. Pero como ustedes vieron, rápidamente esas esculturas tímidas y muy tentativas, rápidamente se vuelven obras monumentales que después vienen a darle la vuelta al mundo entero. Entonces, fue como una transición natural por la característica misma de su obra. Qué bueno. Parece que hay una anécdota con un galerista alemán que me están preguntando cómo fue la historia del galerista alemán que lo visitó en Nueva York y le ofreció unas exposiciones en Alemania. Bueno, eso fue algo muy importante porque mi padre no le estaba yendo bien en Nueva York, estaba con muchas carencias económicas y muchas dificultades, cuando de pronto lo visita un dealer alemán y ese dealer alemán le dice que hay muchos museos en Alemania que ya están interesados en su trabajo. Y a finales de los años 60 mi padre expone, si no me equivoco, en 5 grandes museos de Alemania, en Baden-Baden, en Nuremberg, en Berlín, en Bonn, en Hannover, si no me equivoco. Y esas noticias de las grandes exposiciones alemanas de Botero en Alemania llegan a Nueva York y curiosamente suscitan un gran interés. Al mismo tiempo, una famosa curadora del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Dorothy Miller, compra para el Museo de Arte Moderno la Mona Lisa de Botero y la expone ahí. Y a partir de esas dos cosas es que empieza realmente una nueva etapa en la vida de mi padre, donde empieza a tener muchísimo éxito, las galerías se interesan en él, firma un contrato con la Galería Marlboro, que en ese momento era la galería más importante del mundo, y a partir de ahí empieza ya a tener muchísimo éxito como artista y muchísimo éxito económico también, y deja atrás esa penuria de los años 60 en Nueva York. Me pregunta un artista joven, que me encanta, ¿qué recomiendas para los artistas jóvenes? Porque lo he escuchado en diálogos con artistas jóvenes y hace un par de años en China él tuvo un diálogo con artistas jóvenes de China y lo que les dijo en ese momento lo traigo a colación en este momento. Él decía, estudien a los grandes artistas de la historia, no tomen el atajo de no mirar la historia del arte, como sucede frecuentemente hoy día, que los jóvenes empiezan a pintar sin estudiar toda la tradición artística de Occidente y de Oriente. Entonces, estudiar, como hizo él, los grandes artistas de la historia en cada una de las épocas es el mejor acceso para poder decir algo nuevo, fresco, innovador hoy en día. La base es la historia. ¿En qué momento, Fernando, decide usted llevar el legado de su padre al mundo, así como está haciendo ahorita con conferencias, exposiciones, en fin? Pues fue un poco en el tema de China, porque cuando llegamos a China había un interés enorme por el maestro Botero. Era muy conocido en los círculos especializados, los artistas, los curadores, los historiadores de arte lo conocían, pero muchísimas personas no lo conocían. Y empecé a recibir invitaciones de parte de instituciones culturales, bancos, todo tipo de asociaciones para que explicara el arte de mi padre, y tomé una decisión que creo que fue acertada, que fue la decisión de respaldarme o basarme en material audiovisual, precisamente para que los chinos pudieran captar más rápidamente en una hora lo que significa un artista occidental. Y a partir de ahí me di cuenta de una cosa rarísima, me di cuenta que me apasiona hacer esto.
lo que estoy haciendo esta noche es lo que más me gusta hacer en la vida. Me apasiona hacerlo y en algunos años he tenido pues docenas y docenas de estas conferencias en China, en Malasia, en Japón y en Europa y después en México, en todas partes del mundo. Y hoy día dedico buena parte, antes del COVID naturalmente, antes del COVID yo dedicaba una buena parte de mi tiempo a dictar este tipo de conferencias en todas partes del mundo con gran deleite y gran placer. Qué maravilla. Ya que menciona lo de China, que fue como el reto que le faltaba a su papá en el 2008, si le hace la misma pregunta hoy día, ¿qué contestaría o se la ha hecho ya? Pues yo creo que en este momento no tiene un lugar geográfico que él sienta que le haga falta, pero estoy seguro que le fascinaría repetir en grandes ciudades como Nueva York, como Londres, como París. Estoy seguro que estaría encantado de volver a exponer su trabajo y sobre todo su trabajo más reciente en públicos donde hay mucha admiración y mucho seguimiento por su trabajo y especialmente en las grandes capitales de América y de Europa, pienso yo. Perfecto, Fernando. Yo creo que vamos a darle la palabra a Mario Pacheco, que está aquí con nosotros. Mario, hola, quedas con la palabra. Fernando, buenas noches, Mario Pacheco. Mario, buenas noches, qué gusto. Eso te digo, pues muchísimas gracias. La historia es realmente apasionante y la narración espectacular. El maestro Botero es para todos nosotros un ejemplo y una inspiración, de modo que te damos gracias por transmitirnos todas estas historias y un gran abrazo. Muchas gracias, Mario. Pues un placer y sí creo que la vida de él y su carrera es una inspiración para todos y un ejemplo de lo que es atenerse a los principios. Y lo digo en esos años difíciles en Nueva York en los años 60, en que no tenía un centavo, en que lo que estaba de moda era el pop art y el arte abstracto y el expresionismo, y todo el mundo le decía, lo que usted hace no vale la pena, cambie de estilo, y haberse mantenido fiel a sus convicciones, fiel a sus principios, fue lo que finalmente le generó el éxito. Entonces creo que ese mensaje en su vida es algo importante para Colombia y para todos, lo creo sinceramente. Si podemos seguir transmitiéndole a Fernando las preguntas del público, porque es que hay muchísimas, no sé si hay tiempo. Ustedes me dirán si continuamos leyéndolas, porque hay unas bastante interesantes y pues a la gente, claro, le fascina que le expliquen una cantidad de inquietudes y de preguntas que tienen. Pues claro que sí, Beatriz, sigamos. Perfecto. Entonces pregunta una persona que si hay alguna obra en los museos de la costa colombiana de Fernando Botero. Una obra sí, en un museo. Creo que me corchan con la pregunta porque no sé, pero si tuviera que aventurar una respuesta diría que no. Creo, si mal no estoy, que la única obra de mi padre que está en la costa colombiana es una escultura de una mujer en la Plaza de Santo Domingo en Cartagena, que entre otras cosas es muy visitada. Creo que no llega un turista a Cartagena que en algún momento no le toque las partes privadas a esa escultura del maestro Botero en la Plaza de Santo Domingo. Pero quitando esa, creo que no hay otra obra y es una lástima. Bueno, de pronto algún día llegará a otras ciudades de Colombia. ¿Alguno de ustedes, hijos del maestro Botero, tiene talento artístico? La respuesta es muy fácil. No, absolutamente no. Lamentablemente no. Ninguno de nosotros tres heredó el talento artístico. Mi hermano es escritor, mi hermano Juan Carlos, y tiene un talento muy grande en esa área. Mi hermana Lina ha sido diseñadora de joyas, diseñadora de interiores, hoy día es curadora
y tiene un gran talento en ese campo, pero ninguno de nosotros tiene talento artístico y ninguno de los nietos tampoco. Así es que va a haber muchos saltos generacionales, pienso yo, antes de que exista un Botero, un descendiente de Botero, con el talento que ha tenido mi padre para el arte, lamentablemente. Bueno, aquí tengo una pregunta de Adriana bien interesante. ¿Cuáles son las obras favoritas del maestro Botero o las que más cariño les tiene por algún momento o recuerdo especial? ¿Y cuáles fueron las esculturas y obras que más impresión causaron en China? Digamos, creo que mi padre ha tenido gustos que van cambiando con el tiempo. De pronto en una década le gusta más este cuadro u otro, pero puede que esté yo equivocado, pero creo que el cuadro que él más quiere es una versión de La Menina de Velázquez que él tiene en su estudio en París y que es realmente una obra maestra y en la cual dedicó muchos años de estudio e investigación para hacerla y que yo sé que él le tiene un aprecio muy importante. Las esculturas que mayor sensación crearon en China fueron precisamente las esculturas monumentales, porque no era tan frecuente esta idea de que el público pudiera tocar las esculturas y montarse encima de las esculturas e interactuar con ellas con esa facilidad. Incluso me acuerdo que cuando organizamos la exposición, los chinos pusieron como unas pequeñas rejas para que nadie pudiera tocar las piezas. Y que cuando llegó mi papá, lo primero que hizo fue, mandó quitar todas las rejas para que pudieran las personas tocar e interactuar con las piezas. Entonces yo creo que el hecho de tener figuras monumentales que se pudieran tocar y montarse encima y tal, fue lo que más sensación generó en la China. Aquí hay una pregunta interesante, un poco más técnica, pero ¿qué hay que hacer si uno tiene una obra de Botero para autenticarla? Pues es una buena pregunta porque mi padre ha sido la persona y la única persona que autentica su propia obra y obviamente con esto del COVID pues se ha vuelto difícil hacer eso. He tenido una cantidad de personas que me han escrito pidiendo que les ayude a que mi padre les autentique una obra. Yo les digo, lo hago con mucho gusto el día que yo lo pueda ver, pero la verdad es que tristemente hace casi 2 años, 1 año y medio exactamente, no he podido ver a mi padre por el tema del COVID. Espero que cuando ya se normalicen las cosas, pues él pueda seguir haciendo las autenticaciones y yo con mucho gusto puedo ayudar cuando pueda. Bueno, y otra pregunta que también es interesante de Jimena. ¿Por qué se acaba el premio Fernando Botero, que era tan importante y causó mucha, pues impulsó muchos artistas jóvenes? No tengo la respuesta, no sé. Lo único que tengo el recuerdo es que él se entusiasmó con el premio durante algunos años y después de unos años empezó a no estar muy de acuerdo como la forma como se estaba otorgando el premio, pero ya temas más específicos no sé, pero es una lástima porque sí, ese premio impulsó a personas muy interesantes que están irrumpiendo en el arte colombiano. Le voy a preguntar la próxima vez que hable con él. Y se me ocurre a mí una pregunta a raíz de este tema, y es, ¿tiene el maestro Botero algún artista o varios artistas contemporáneos que admire o que le siga la carrera? No sé. Pues voy a contestar con franqueza y espero no herir la susceptibilidad de nadie, pero voy a decirlo con toda la franqueza posible. Él no tiene admiración por los artistas contemporáneos. ¿Ninguno? Ninguno. Él tiene profunda admiración por los grandes maestros de la historia universal. Profunda, yo diría que veneración. Y naturalmente tiene admiración por artistas del siglo XX como Picasso, como Bacon, como Matisse, desde luego. Pero que yo le haya oído una admiración por artistas contemporáneos, lo que se llama arte contemporáneo, jamás.
Espero no ofender a nadie, pero es como la opinión más franca que pudiera dar. Preguntan, ¿cómo se financiaron las exposiciones de China? Pues hacer una exposición de esas son muy costosas y normalmente cuando hay un proyecto de esta naturaleza se buscan patrocinios de diferentes entidades y organizaciones. Pues por un lado participó muy activamente el gobierno de China en sus diferentes entidades. Una empresa china que se llama China Art and Entertainment Group fue muy importante, aportó una parte de los fondos, y también un banco muy importante de Suiza que se llama UBS también participó. Entonces normalmente son múltiples fuentes de financiación, porque hacer una exposición de estas realmente es muy costoso y es la razón por la cual no es fácil hoy día, con las limitaciones presupuestales para la cultura en todas partes del mundo, hacer este tipo de exposiciones. Bueno, y aquí va una pregunta divertida, Fernando, que hace una persona, y es, ¿cuál es el nombre completo del maestro? Es muy divertido, se llama Luis Fernando Botero Angulo, y muy rápidamente se dio cuenta que al menos a nivel artístico no funcionaba el nombre compuesto ni el apellido compuesto, y decidió utilizar el nombre Fernando Botero, y eso fue sin duda un gran acierto. ¿Y usted ha vuelto a ver a su papá en, no sé, en el último año o no? No, llevo casi 2 años, 1 año y medio, y voy para 2 años de no verlo. Un día mi hermana Lina tuvo la idea de organizar una llamada Zoom con él, de un lado él y del otro lado toda la familia. Nunca había visto esa cosa y creo que se asustó mucho cuando vio a todas las caras de todo el mundo, no entendió, pero después de un rato estuvo feliz en la llamada, pero es la única vez que lo he visto lamentablemente en los últimos 2 años. ¿Y usted cree que aborde el tema del COVID en su obra en estos momentos, hacia el futuro? No creo porque si uno mira la obra artística de él, con excepción de las pinturas de Abu Ghraib, con la excepción de unos temas muy aislados, con la excepción de la serie sobre la violencia en Colombia, el 98-99% de su obra es los recuerdos de su infancia en Medellín y en Antioquia. Y miren la obra que presenté hoy, con pocas excepciones, 1 o 2, todos son recuerdos imaginarios y diría yo nostálgicos en una forma muy bella, porque no es con tristeza sino con alegría, pero es una nostalgia de esa infancia que vivió en Antioquia y que es la materia prima de su arte. Eso es su tema, y los temas contemporáneos o actuales, con la excepción de Abu Ghraib, nunca le han interesado. Bueno, ¿ya existe alguna obra de Botero que haya sido vetada en algún lugar del mundo? Sí, muchas veces ha habido vetos a la obra de Botero. Hay veces hay vetos de tipo cultural, por ejemplo, los desnudos que forman una parte tan importante de su obra, pues son vetadas en los países de religión islámica, por ejemplo. En China los desnudos son complicados, no es fácil exhibir desnudos en China, que es una sociedad curiosamente muy pudorosa en materia sexual. Ha habido vetos políticos, por ejemplo, la obra de Abu Ghraib fue vetada políticamente en muchos espacios en Estados Unidos y fue expuesta durante el gobierno de Bush, que fue el gobierno en el cual sucedieron las torturas en Abu Ghraib. Y mi padre tomó la decisión de donar esas obras al Museo de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, precisamente por ser un centro de pensamiento muy liberal y muy progresista en Estados Unidos. Entonces sí ha habido vetos de tipo religioso, cultural y político a lo largo de los años, claro que sí. Y pregunta Juliet, ¿cuál es el cuadro que le ha causado más problemas al maestro Botero por su perspectiva política, histórica o social? Yo creo que esa pregunta un poco la contestó anteriormente, ¿no? Pues yo creo que las dificultades de él con los cuadros son más de tipo técnico
Y una de las formas como él trabaja es muy curiosa porque empieza un cuadro y lo trabaja un tiempo y si no está viendo solución en el desarrollo del cuadro lo deja al lado y de pronto lo vuelve a mirar 2 años más adelante o 5 años más adelante y en ese momento lo vuelve a mirar. Entonces ha habido cuadros que él nos ha contado que ha batallado por 10 o 15 años hasta de pronto encontrar la solución. Y una cosa que hace él mucho que a mi hermana y a mí, a mi hermano, nos causa un inmenso dolor, es que él destruye muchísimos cuadros y nos ha invitado muchas veces a los hermanos a asistir a esas destrucciones, porque cuando trabaja con un cuadro 10, 15 años, lo batalla por un lado y por el otro y se da cuenta que no está buscando una solución que le daría la calidad que él se exija al mismo, los destruye, los quema y los corta en pedacitos y yo mismo he participado en eso, quemando y destruyendo cuadros del maestro Botero, doloroso, pero cierto, así es. Bueno, y aquí hay un comentario muy bonito porque es de una niña que tiene 10 años y dice que desde los 6 ella pinta y que desde los 6 años ella ha admirado mucho al maestro Botero. Entonces el impacto del maestro Botero con los niños evidentemente es increíble. Qué bueno. Sí. Otra pregunta. Ustedes son una familia muy unida. Ya tienen, además de eso, 3 generaciones. Ya tienen nietos ustedes y bisnietos el maestro. Todos se reúnen en un lugar del mundo. Cuéntenos cómo es esa experiencia de esas reuniones familiares que desgraciadamente pues, no se han podido hacer hace 2 años. Yo creo que mi papá es un hombre extremadamente inteligente y él se dio cuenta muchos años atrás, cuando ya la familia estaba creciendo, que si él no creaba un espacio para que la familia se reuniera, iba a ser muy difícil porque Lina vivía en un continente, Juan Carlos en otro y yo en otro. Entonces él compró una pequeña casa en Italia, en un pueblo absolutamente mágico que se llama Pietrasanta, en la Toscana, pero cerca al mar. Un sitio, además, donde él trabajaba la escultura, es el sitio donde empezó Miguel Ángel a esculpir el David. Entonces hay una tradición de siglos de arte, de cultura. Y en ese pueblo compró una casa, después fue comprando otras propiedades y la familia fue creciendo. Pero desde el año 1983, todos los veranos pasamos juntos el mes de julio en ese pequeño pueblo en Italia. Y hoy día la familia ha ido creciendo, ya hay nietos y bisnietos, y cuando nos sentamos a la mesa somos 22, es decir, una sentada a la mesa normal, sin invitar amigos, son 22 personas. Somos muy unidos y el espacio en donde expresamos esa unión es normalmente el mes de julio en Italia, que es además el mes favorito para todos nosotros, por estar juntos y por estar en este lugar extraordinario de Italia y por estar con mi papá. Qué maravilla, qué felicidad tener una familia así de unida que comparte durante una vez al año, un mes. Otra pregunta, ¿por qué el maestro Botero dejó su taller en París? Fue una confluencia de factores, pero él tuvo un tema tributario con el gobierno del presidente Hollande, tuvo un tema tributario y duró muy estresado por ese tema tributario durante 2 años hasta que venció, es decir, ganó el juicio tributario, la justicia francesa lo respaldó y declaró que había hecho todos sus temas tributarios en orden en Francia, pero en ese momento ya no quiso volver a tener ese tipo de problemas en Francia, que son muy serios y muy graves. Y por otro lado, yo pienso que ya con la edad, el invierno francés le empezó a pesar. El invierno francés es muy largo y muy duro, con muchísima lluvia. Y de pronto le empezó a llamar la atención estar en un lugar
con un clima más amable, con un clima soleado, y fue así que acabó en Monte Carlo, y él está hoy día muy feliz de estar en Monte Carlo. Su vida hoy día es una vida mediterránea. Él está en Monte Carlo, si no está en Monte Carlo está en Pietrasanta, que es sobre el mar Mediterráneo, y si no, pasa tiempo en la casa de su señora, que es griega, en Grecia. Entonces hoy día tiene una vida mediterránea, ya no puede viajar por edad a América ni a China, pero es muy feliz en esa parte del mundo y muy realizado allá. Qué bueno. No logramos subir la anécdota de la primera venta, que es una maravilla, pues porque el video no funcionó, pero ¿por qué no nos la cuenta? Sí, claro. Básicamente él hizo unas acuarelas y las puso en una tienda donde se vendían las boletas de los toros. Y todos los días pasaba, eran 6 acuarelas, y todos los días pasaba a ver cuántas había, y todos los días habían 6. Hasta que de pronto vio que eran 5, entró emocionado y le entregaron 2 pesos, es decir, lo que hoy vale millones de dólares, en esa época costó 2 pesos, una obra del maestro Botero. Salió corriendo a la casa con una emoción enorme para mostrarle el billete a la mamá, y en el camino perdió el dinero. Entonces, eso es la anécdota, pero bueno, ahí tomó la decisión de dedicarse al arte. Yo creo que con esto quiero concluir porque tengo que salir a una cena, pero quería agradecerle a todo el mundo por estar presente. Beatriz, mil gracias por moderar también esta parte de las preguntas, y a todos los del Museo Nacional, mis agradecimientos a las personas que nos acompañaron. Mil gracias, ha sido un enorme placer y un gran honor para mí. Muchas gracias. A usted gracias, Fernando, y a ustedes del Museo Nacional también gracias por haberme invitado. Fue un honor poder participar en esta reunión y conferencia tan maravillosa. No, Beatriz, un honor tenerla, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Bueno.